Siempre iniciamos estas transmisiones. Eh, Quiero darle la bienvenida al doctor Ricardo Lara, candidato a diputado del Partido Arena por el departamento de San Salvador. Sí, es verdad. Así es. Cuéntenos un poco, ¿qué lo motiva a lanzarse en esta candidatura para diputado en las elecciones del 2021? Bueno, buenas noches. Pues contarle un poco, Daniel, acerca de que, como todo el mundo, ¿verdad? El Salvador no fue la excepción con el tema de la pandemia. Yo soy médico salubrista y con formación en el área de epidemiología. Allá por el mes de julio, cuando fueron las elecciones internas de los partidos para formar las planillas que iban a correr por las elecciones del 2021, me invitaron a participar en dichas internas y en este sentido, pues tomé la decisión de aceptarlo en vista de lo que como país estábamos viviendo. Comentarle un poco acerca que acá en el país el personal de salud fue de las víctimas más golpeadas con la pandemia, dado de que en un inicio, además de no conocer el, el virus, eh, la transmisión la descuidaron en cuanto a las medidas de bioseguridad. Los equipos que se nos dieron en un inicio eran de pésima calidad. Y yo soy honesto, comentarle que cuando se empezaron a tomar las primeras decisiones, podíamos ver que había como una gran disponibilidad de que el Ejecutivo iba a hacer las cosas bien, a pesar de que sí habían algunas decisiones que desde el punto de vista epidemiológico a mí me parecían ilógicas, como por ejemplo el hecho de cerrar el aeropuerto en una forma abrupta y apresurada. De igual manera, el tema de la cuarentena que se inició sin tener el virus circulante oficialmente aquí en nuestro país, llamaba poderosamente la atención. ¿Cuál fue el resultado? Más de 6,000 salvadoreños quedaron despatriados. Luego de ello, podemos observar cómo cuando se inicia la cuarentena sin tener el virus circulante, eh, empieza la cuarentena más larga de todo el mundo. Estuvimos encerrados, no le puedo decir con exactitud cuántos meses, no estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses. Y luego con ello se empieza a observar cómo mientras la población pone lo mejor de su parte en torno a la cuarentena estricta, el Ejecutivo realmente se dedica a malversar fondos, ¿verdad? Solo le puedo poner 5 ejemplos, imagínense, 5 ejemplos cuando podemos hablar quizás hasta de más, al menos los que salieron a la luz pública y con evidencias. Primero, beneficiar a familiares del ministro de Salud con la contratación de hoteles para llamarlos albergues o centros de contención, comprar equipo de bioseguridad de mala calidad sobrevalorado, el comprar caretas a funcionarios del mismo ejecutivo que al final del día nunca llegaron directamente a los trabajadores de salud, una cantidad excesiva en compra de botas de hule en familiares del ministro de Salud también, 4. Y una quinta, empezamos a observar cómo compran medicamentos desmesuradamente, como el caso de la hidroxicloroquina, que no se tenía plenamente comprobado la eficiencia que este medicamento tenía en torno a la pandemia y lo compraron. Bien, a esto podemos agregarle que adicional a ello viene el tema del maltrato a los salvadoreños, la violación a los derechos humanos, bajo el supuesto de que estábamos en una cuarentena estricta.
si por una u otra razón usted salía a la calle, perdía sus derechos y lo metían en un centro de contención en el cual perfectamente se podía ir a contagiar, donde mezclaban contagiados y sanos de una forma desmesurada. Pudimos observar cómo una Policía Nacional Civil pierde su razón de ser y empieza a golpear y a maltratar al salvadoreño. También podemos observar cómo una Policía Nacional Civil es víctima de la pandemia y se convierte en una de las instituciones más golpeadas en cuanto a nivel de contagio por no disponer del equipo de seguridad. Y si a todo esto usted quiere que le sumemos más la mala política en la toma de muestras. Y cerramos con la política de toma de muestras, con algo que viene y ocurre ya estando pues las planillas inscritas y yo ya había tomado la decisión de correr por una candidatura, que el ministro de Salud Pública sale no menos de 2 semanas atrás diciendo de que toda la información en torno a la toma de muestras de la PCR se iba a declarar de carácter confidencial y que no se iba a conocer con exactitud los resultados de las tomas de pruebas tomadas en cuanto a sus resultados. Cuando que en una pandemia creo que todos tenemos derecho a conocer los resultados, los que estamos en el ámbito de la investigación tenemos derecho a conocer cómo se está manejando la pandemia y específicamente en torno a la toma de pruebas. En algunos medios se ha hablado, bueno, un buen resumen de un montón de cosas, ¿verdad?, que llaman la atención de cómo se ha manejado esta pandemia desde un inicio, no necesariamente con un criterio técnico y de cara a tratar el problema de la manera más adecuada. Pero quizás preguntarle a usted como médico, ¿siente usted que ha sido un criterio distinto al que tomarían especialistas en la materia, lo que ha privado en todas las decisiones o en la mayor parte de las decisiones que ha tomado el Ejecutivo? Bueno, la verdad es de que el Ejecutivo toda la pandemia lo ha visto en función política y no en función científica. Y al verlo en función política, pues definitivamente podemos observar que hay decisiones que chocan entre lo técnico con lo político. Y aquí lo que debería de prevalecer realmente es lo técnico, especialmente y específicamente en cuanto a la parte de vigilancia epidemiológica. Sí, vaya, usted dice que la decisión de correr, pasándonos de regreso a lo de su candidatura, la de correr para una diputación hasta mediados del año pasado todavía no había sido algo decidido. ¿Es eso correcto? Bueno, le voy a comentar. Lo que pasa es lo siguiente. Fíjese de que yo realmente no tenía planeado participar políticamente en nada. Todo se da porque yo soy columnista del Diario de Hoy, tengo una columna semanal y en torno a la pandemia me convertí en una de las voces críticas que tuvo pues el valor de salir denunciando con nombre y apellido todas aquellas cosas en las cuales yo no estaba de acuerdo y no compartía desde el punto de vista técnico. Usted sabe que muchas veces en nuestro país uno de los grandes problemas es que usted puede dar una, ¿cómo le pudiese yo decir? Una apreciación y lo que interpretan es que es con enfoque político y no técnico. En mi caso, en aquel momento eran enfoques eminentemente técnicos los que yo daba a la luz de las irregularidades que estábamos observando. Y más aún con el tema específicamente, fui de los primeros en pronunciarse con la cuarentena más larga que cualquier país del mundo tuvo. De hecho, esta cuarentena a que nos ha llevado a que tenemos serios problemas de carácter económico en este momento en nuestro país, creería yo, más que los que ya venimos teniendo de años atrás, y que hoy en día, pues, ¿qué
¿qué es lo que pasa? Que no podemos afrontar la realidad de lo que está ocurriendo hoy, que estamos con un nivel de contagio comunitario como el que tenemos en este momento. Vemos como países de Europa, vemos como algunos estados de los Estados Unidos si pueden tomar medidas de cuarentena nuevamente, y la población lo hace gustosamente. Acá en El Salvador creo que ocurre todo lo contrario. El hablar de una nueva cuarentena es sinónimo de pensar y creer en una nueva actividad de encerrarnos para hacer más corrupción. El último tema, y fui criticado porque lo resalté a la luz pública, el tema de las cabinas que se han mandado a hacer para vacunar contra el COVID-19. Y yo ponía, bueno, mientras acá en El Salvador se están haciendo cabinas para vacunar, en los Estados Unidos empezaron vacunando en gimnasios, en estadios, en lugares ampliamente abiertos y que se podían proteger con el tiempo por el problema del clima. Y vemos cómo en el estado de la Florida, en el transcurso de esta semana, están diciendo que, por ejemplo, en Orlando, en el parqueo de los parques de diversión, usted llega en su carro y sin bajarse del carro lo van a poder vacunar. Y aquí en El Salvador vienen e invierten $5 millones en 156 cabinas, de las cuales al dividir 5 millones entre 156 nos viene a salir un promedio de $32,000 cada cabina, y usted ve que esas cabinas en precio real de mercado no pasan ni de $1,500. Luego sale el presidente diciendo que es mentira, que las cabinas no valen más de $6,000, pero a la luz de la realidad es que las cabinas, cueste lo que cueste, no eran necesarias, lo cual, con todo lo que hemos venido viendo días atrás, pues definitivamente seguimos con la conclusión de que aquí, por donde usted lo quiera ver, el tema de la pandemia ha sido para actos de corrupción. Y el presidente llegó a la presidencia de la República, valga la redundancia, supuestamente porque iba a atacar ese gran flagelo de la corrupción del cual todos los salvadoreños hemos sido víctimas de una u otra manera. ¿Cuál hubiera sido el momento más adecuado para el caso del cierre del aeropuerto, para el caso de la cuarentena, y qué quizás se pudo haber hecho mejor? Bueno, en el caso del aeropuerto, yo creo que en primer lugar, cuando se toma la decisión de cerrar el aeropuerto, podían haber dado 72 horas, que creo que es un tiempo prudencial para decir, salvadoreños en el mundo tienen 72 horas para regresar a su país. Busquen los mecanismos necesarios, pero el aeropuerto se cerrará en las próximas 72 horas en tiempo indefinido. Regresen, las fronteras se van a cerrar en tiempo indefinido, entren a El Salvador. En 72 horas creo yo que cualquier persona en cualquier punto del planeta puede perfectamente regresar al país, independientemente el costo que esto traiga, porque usted viene y hace una comparación de lo que le podía costar quedarse o regresar, así tuviera que pagar lo que tuviese que pagar, pero garantizarle la entrada a todos estos salvadoreños que quedaron varados. En cuanto a la pandemia, yo creo que mientras el virus no era un virus circulante en El Salvador de forma oficial, lo menos que se podía hacer era igual dar un tiempo prudencial. Yo bien me recuerdo que yo ponía de fecha para iniciar una cuarentena que fuera el Domingo de Ramos, que si no mal me equivoco era como el 4 o 5 de abril. Aquí, y en forma abrupta, antes del 21 de marzo ponen la cuarentena estricta. No le dan tiempo a la población de prepararse medianamente, porque pues todos sabemos que un buen porcentaje de la población salvadoreña, de las familias salvadoreñas, no tiene como para tener una canasta básica en su casa de un mes anticipado. Muchos van, lo que ganan en el día es lo que ocupan para comer. Aquí vienen y hacen una encerrona automática, y todo el mundo encerrarse, no hubo tiempo de prepararse, de provisionarse de alimentos. Algunos entraron a usar sus tarjetas de crédito, los que son de la clase media, pero ¿qué pasó con la gente más desprotegida?
una canasta solidaria o una caja solidaria de alimentos no era la solución. Pero más allá de eso, Daniel, realmente lo que daba tristeza era ver aquel nivel de zozobra que se nos metió en cuanto a la pandemia. Hablaban que iban a haber muertos en la calle, que iban a ser miles de personas que morían, pasaban fotos dantescas de lo que estaba ocurriendo en España y en Italia. La tercera guerra mundial, dijo un tuit del presidente. Ajá, de una manera descomunal, un terror y pavor, pues, como nunca antes visto. Y luego, a la par de ir metiendo todo ese miedo, de repente también recordémonos que desaparece del contexto de las cadenas nacionales por un buen rato. Cuando aparecía en una cadena nacional, dedicaba 1 o 2 horas, a veces hasta más de 2 horas en una cadena nacional, como que si ya estaba practicando para ser un dictador. Y mientras tanto, la población asustada, aterrorizada. Mientras tanto, los datos oficiales de epidemiología trastocados, sin tener datos reales confiables, y ahí empieza el pleito, si lo queremos llamar así, o la medición de poderes de los 3 poderes del Estado, hasta que llega un momento la Corte Suprema de Justicia y dijo, no, hasta aquí. Déjeme preguntarle algo bien puntual que no he visto que nadie se manifieste al respecto. Bueno, yo vivo en Maryland, aquí muere gente todos los días del COVID-19, hay velaciones con restricciones y todo lo demás, pero hay velaciones, ¿verdad? Los familiares pueden velar a sus difuntos. Hay cristiana sepultura para quienes profesamos, ¿verdad?, la fe cristiana. Donde incluso guardando distanciamiento y otras medidas, también se le da a los familiares esa oportunidad de decir un adiós más o menos dentro de las condiciones que se puede. Pero en El Salvador hemos visto a una patrulla haciendo con la sirena encendida, a veces a gran velocidad, o un desfile de patrullas, y los policías, no sé, yo no soy especialista en medicina, no conozco nada de eso, pero me parece ridículo. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, yo escribí un artículo respecto al nuevo duelo, así se llamaba, el nuevo duelo, con relación a que no solo El Salvador, sino que toda Latinoamérica tenemos nuestras tradiciones bien arraigadas en torno al tema de la muerte, la velación, las tradiciones religiosas, la velación y todo ello. Pero si a esto usted viene y le suma que se tenía que acotar las indicaciones de una pandemia de contagio, entonces pues no quedaba otra más que seguir esos lineamientos. Pero a la par de ello, Daniel, también se incrementaron los costos de enterramiento, porque pues las medidas de bioseguridad que tenían que tomar los enterradores, las casas velatorias, era con un alto riesgo, y pues por consiguiente eso también se incrementaba. Pero más allá de ello, el dolor que le quedaba a la familia de no haber dado la sepultura con la tradición a la cual estamos acostumbrados en toda Latinoamérica. Ahí pues, ¿qué le puedo decir al respecto? Creo que las regulaciones no se dieron en forma adecuada y en forma oportuna, pero sí era necesario que se hiciera bajo las estrictas medidas de seguridad. No le escucho, Daniel. Perdone que por... Pues sí, ya. Va, gracias. En cuanto al manejo de las cifras, tenemos datos confiables, tenemos unos datos públicos, si se quiere, sobre el número de fallecidos, el número de enfermos del COVID, vamos a decirlo a nivel de país, por departamento. Recuerdo, es pregunta, ¿verdad?, si tenemos y si son confiables, porque se habla de unos más o menos arribita de 1,000, entre 1,000 a 2,000, no sé, pero
algunos estiman de que esos números son demasiado bajos comparados con los casos que realmente se han dado. Los datos no son confiables. Epidemiológicamente hablando, los datos de la pandemia no son datos confiables, los datos oficiales. Ok, no tenemos datos confiables, entonces tenemos un manejo de la información y un monopolio de la información. Pero ya se habla de la vacuna. Bueno, ya la vacuna aquí a El Salvador todavía no ha llegado. Ya hay lineamientos de vacuna, ya hay cabinas, ya gastaron $5 millones en cabinas, pero la vacuna todavía no ha llegado. Al Salvador como tal, la vacuna aún no ha llegado, a pesar que El Salvador está dentro de los 10 países que va a recibir la vacuna en forma de donación. Es decir, el Estado salvadoreño no va a gastar 5 centavos en comprar y adquirir la vacuna, sino que va a ser un donativo que se va a recibir por ser uno de los 10 países más pobres de la región que se ha visto beneficiado con ella. Aunque decía que paralelamente el gobierno había encargado, según el presidente, a cuatro laboratorios, o como le llaman, farmacéuticas internacionales, la vacuna, y que los otros 3 iban a ser pagados. Así es, pero no se ha visto nada. Después lo desmintieron y dijeron que no, que iba a ser un donativo que iba a recibir El Salvador, al igual que 9 países más, como un beneficio por su situación de pobreza. ¿Cuánto tiempo calcula usted que se va a llevar para que se dé, no recuerdo los términos que usan, ¿verdad? Pero no sé si dicen racimo o algo así, pero para dar esa vacunación siquiera al 50% de la población y Bueno, dentro de los lineamientos, por lo que yo he podido observar, en primer lugar, no se habla de que va a ser de carácter universal en un primer momento, sino que se le va a dar prioridad y se va a estratificar a la población. Y desde ahí estamos también ya incumpliendo el artículo 1 de la Constitución, donde todos somos iguales. Pero bien, dijéramos de que no estamos para ponernos en el plan de exigentes. Primero va a ser a los trabajadores de salud, personal de riesgo, como la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas. Luego, población con enfermedades crónicas como cánceres, insuficiencia renal, diabéticos, población priorizada. Y luego ya va a quedar para la población abierta. Ahora bien, esta es quizás la segunda o tercera vez que lo voy a decir. Para hablar del tema de la vacuna tendríamos que conocer el inserto que trae la vacuna para conocer cuánto se tiene que aplicar en la primera dosis y cuánto se tiene que aplicar en la segunda dosis y al cuánto tiempo se tiene que aplicar la segunda dosis. Pero en términos de meses, ¿qué cálculo podría usted así a grosso modo estimar que nos va a llevar esta jornada de vacunación? Bueno, en El Salvador. Sin estar en el lugar donde se toman las decisiones, sin conocer la vacuna que vamos a tener aquí en El Salvador, sin saber cuándo va a llegar la vacunación, pues yo creería que fácil van a ser 6 meses de todo el 2021, si bien nos va entre abril y septiembre, octubre del 2021 para poder inmunizar a toda la población. Si bien nos va y sin tener, hago la aclaración, sin tener los datos, tipo de vacuna, primera dosis, segunda dosis, sin tener el dato cuándo se va a iniciar y cuál vacuna se va a utilizar. Entiendo yo de que no tiene que ser necesariamente vacunada toda la población para considerarse que ya hay un control de la pandemia, sino que cierto porcentaje. Bueno, se habla de que tiene que estar vacunado un cierto porcentaje y en el programa de vacunación a nivel mundial se habla de un concepto que se llama cobertura útil. Cuando se habla de cobertura útil, en el caso del coronavirus, que no creo que sea la excepción, estaríamos hablando, si lo tomamos como un programa ampliado de inmunizaciones, que en algún momento igual la enfermedad del coronavirus va a ser una enfermedad más, una cobertura útil, estamos hablando de más del 95%,
de la población vacunada, sin contar los que ya tienen una respuesta inmune por haber tenido el virus en su cuerpo. Y tenemos claro si va a requerirse esa dosis anualmente. Toda esa información no la tenemos y toda esa información tendríamos que conocerla a través del inserto que traen las vacunas. De hecho, ya se habla de la nueva cepa que anda circulando, la cual no da respuesta inmunológica a la vacuna que se va a aplicar. Bueno, vamos a hacer un pequeño stop para saludar a quienes se han conectado con nosotros. Montejo Salazar, Yanil, José Sigfrido Landaverde, Gloria Iglesias, Bucio Borja, Rosa del Carmen, Ana Lorena Herrera, José Tolentino Chivas, mi coterráneo allá en Santa Rosa de Lima, Mauricio Alarcón, que a veces nos acompaña también en estas transmisiones, Rosa Armas, Kevin Ruballo, José Polanco. Bueno, vamos a entrar, ya hablamos un poquito de la pandemia, ya hablamos un poquito de las motivaciones suyas para participar en política. Quiero preguntarle, ¿es la primera vez que usted corre para un cargo de elección popular? Ya ha participado como concejal en la alcaldía de San Salvador en 2 periodos con Norman Quijano, en el periodo del 2009 al 2012 y del 2012 al 2015 como concejal de la alcaldía de San Salvador, responsable del tema de salud. ¿Cómo salió el resultado en esas elecciones? En las 2 elecciones entramos como concejales. En aquel entonces, hasta el 2015, les recuerdo, eran elecciones para consejos municipales. Ya a partir del 2015 empezaron los consejos plurales. Ya para ese entonces ya no participé. Ok. Después, hasta el 15, estamos hablando de un periodo de un receso de 5 años después. Estuve también de diputado suplente en el periodo del 2015 al 2018, pero la Sala de lo Constitucional nos eliminó la figura del diputado suplente porque no aparecía el nombre en la papeleta. Entonces yo fui de los 84 salvadoreños que fuimos destituidos de nuestro cargo como diputado suplente por la decisión de la Sala de lo Constitucional, lo cual me pareció que era aceptable y estaba bien que se hiciera. No se negaron a dejar el cargo como en mi caso, sucedido en este tiempo. En mi caso particular no tuve ningún problema. De hecho, yo seguía con mis actividades profesionales y laborales sin estar 100% involucrado en política. Y luego, pues, como le comento, ya para este momento, con torno a la pandemia, es que decido nuevamente involucrarme en política. ¿Y por qué en el Partido Arena? Porque pues toda la vida he sido del Partido Arena. Ok. Entiendo que usted no anda haciendo tanto trabajo territorial como la mayoría de candidatos. Extra cámara, antes de que comenzáramos la plática, me contaba que usted está trabajando, laborando, haciendo su vida normal. ¿Cómo hace la campaña? Bueno, mire, la campaña la estoy haciendo en forma de redes sociales. No desaprovecho ninguna invitación a los medios de comunicación. Así como estoy en este momento con usted, prácticamente toda la semana he tenido distintas participaciones en televisión, especialmente lo que ha sido esta semana. Hoy estamos a día miércoles y le puedo decir que he tenido 5 entrevistas en lo que va de la semana, 2 de radio, 2 de televisión y esta con usted. No pierdo ningún espacio de poder acercarme a la población en esta nueva modalidad, y pues yo he sido enfático en decir que quizás si alguien se pusiera en los zapatos de un médico que ha estado en la primera línea, comprendería el por qué no estoy de acuerdo con que se haga trabajo territorial, ya que, seamos honestos, un candidato nunca va solo, siempre tiene que llevar un equipo de campaña, desde un fotógrafo, un asistente, una persona que le maneje el vehículo, alguien que va a andar hasta por su tema de seguridad. Entonces está llegando con 5, 6, 7 personas
y la pandemia en estos momentos a nivel de contagio comunitario está sumamente delicada. Eso me recuerda la campaña de Biden para el caso, que yo al inicio tenía dudas que fuera a ganar porque comenzó tímidamente en redes sociales y bueno, el resultado fue otro, ¿verdad? San Salvador tiene esa ventaja. Yo lo he visto a usted bastante activo en el Twitter, ¿verdad? De hecho, pues por ahí fue que comencé a leer de sus publicaciones y de conocer de su candidatura. ¿Qué casilla es la casilla en la que usted va? Yo voy en la casilla número 22. Recuérdese que San Salvador tira para 24 curules. Dentro de esos 24 curules, pues cada partido presenta 24 candidatos. En las elecciones internas yo quedé en la casilla 22. Entré a la contienda una semana antes de las elecciones internas. Prácticamente lo único fue un video promocional dándome a conocer y el por qué había decidido meterme en la contienda. De hecho, pensé que iba a quedar en la casilla 24, pero aún así pues quedé en la casilla 22. Las internas también se hicieron de forma electrónica y hoy pues ya en este momento creo que todos estamos en la misma condición de igualdad de condiciones. ¿Cree usted que es un buen momento político para lanzarse como candidato a diputado ahora que la Asamblea ha sido seriamente, bueno, siempre ha tenido desprestigio, ¿verdad? Pero precisamente en este momento que ha habido hasta una campaña para deslegitimar en sí a la Asamblea, no digo a los diputados, que muchos quizás se lo merecerán, ¿verdad? Pero a la Asamblea como poder del Estado y correr por uno de los partidos tradicionales que se pronostica según las encuestas que va a tener un serio bajón en cuanto al número de diputados electos. Bueno, yo creo que lo primero es que la población va a votar por rostro, ¿verdad? Al votar por rostro, en mi caso particular, creo que me hubiese visto muy mal desde otra bandera política o desde otro instituto político, porque el primer paso en política es que hay que ser coherente. Y si yo toda la vida he sido de Arena, pues se podrá criticar al instituto político y cada quien tendrá que dar cuentas desde el instituto político como tal, ¿verdad? En tal sentido, yo creo que lo que tiene que prevalecer es el trabajo que cada uno de nosotros realice. En el caso de San Salvador, como ya lo decíamos, la población tiende a investigar más acerca de la trayectoria de la persona, pero más allá de la trayectoria de la persona, las propuestas que esta persona puede estar llevando y lo puede estar motivando para participar en un proceso electoral como es el de este momento. Sí, y bueno, y sobre todo por el tipo de campaña que usted está haciendo, ¿verdad? Porque no anda en el territorio. Creo también de que es bien importante que en el caso de la población sepa que el caso de Ricardo Lara, que va en la casilla 22, lo que lo motivó a participar es porque soy médico, porque soy epidemiólogo, porque soy salubrista, porque creo que puedo llegar a abonar en el quehacer de la legislación sanitaria, en el quehacer de las modificaciones necesarias al Código de Salud, del quehacer en los cambios necesarios y adecuaciones a las municipalidades en cuanto al Código Municipal en torno al tema de salud. Yo en la pandemia pude observar que cada alcaldía hacía lo que Dios le daba a entender, ¿verdad? Y usualmente hacía, entre más pomposo era el mecanismo de acción preventiva contra la pandemia, se veía más como buscando un rédito político que realmente un rédito técnico. Entre más vistoso era el arco que tiraba la lejía y entre más fuerte era el olor a la lejía, se creía que se estaba protegiendo más a la población. Entonces yo sí creo que se dio un gran vacío en cuanto a la regulación sanitaria se tenía que hacer en el tema de las funciones de las municipalidades en el tema de salud.
¿Será porque faltó conexión entre el Ejecutivo y las alcaldías? ¿O será porque cada quien estaba pensando en su campaña? ¿O porque nadie no se encontraba cómo responder ante este fenómeno que es algo pues nuevo en para Bueno, los años de hoy, ¿verdad? dijéramos que si estuviéramos en un examen pudiéramos decir que A, B, C y D son correctas, ¿verdad? Todas las premisas que usted ha dicho pueden tener un componente, pero más allá de ello podemos ver lo que está ocurriendo en este momento. Daniel, tenemos 8 meses de que a las 262 alcaldías no se les han entregado los fondos FODES, que es para el desarrollo municipal, y no es lo mismo que no reciba los fondos FODES, por ejemplo, el municipio de Antiguo Cuscatlán en La Libertad, a que no reciba los fondos FODES el municipio de Caluco en el departamento de Sonsonate, o si usted quiere verlo en el departamento de San Salvador, no golpea lo mismo los fondos FODES que no recibe el municipio del Paisnal a que no lo reciba el municipio de Soyapango. Hay municipios que tienen ingresos y pueden de alguna manera subsistir, pero como quiera que sea, los fondos FODES son de ley, están en el presupuesto general de la nación, y lo que tenemos en este momento pues es una violación a la Constitución, dado que ya van 8 meses de atraso que los fondos no han sido entregados. Bueno, el ministro de Hacienda decía en este fin de semana, creo, que lo van a dar después de las elecciones, y esto va con la lógica del presidente de que no lo dan en este momento para que no lo utilicen en campaña. Pero el presidente no es el dueño de esos fondos son las alcaldías dueñas que se aprobaron dentro de un presupuesto general de la nación que lo aprueba la Asamblea Legislativa y que lo aprobó en el 2019 para que fuera efectivo en el 2020. Por consiguiente, no está honrando la palabra del presupuesto que fue aprobado en su momento para el ejercicio fiscal 2020. Como podemos ver y por donde lo querramos ver, hay un incumplimiento de ley. Bueno, vamos a saludar a otros que se han conectado con nosotros. Roberto Castro, saludos. Cledis Hernández, Kevin Rubalo dice, saludos doctor. Montejo Salazar Genil, saludos al doctor. Francisco Hernán Anaya, Daniel, ¿qué opina de los contenedores para vacunación? Dice Montejo Salazar Genil. Usted mencionaba algo, ¿verdad? Sobre esas casetas. Pero la facilidad de esas casetas es que las pueden mover de un lugar a otro y que después podrían servir, decía alguien en las redes sociales, para centros ¿cómo se llama? De ponerle computadoras y que los estudiantes puedan sacarle alguna ventaja a nivel de El Salvador. Pero si en este momento estamos en crisis económica, en este momento esos $5 millones se pudieran ver utilizados para comprar más y mejores equipos de bioseguridad para los trabajadores de salud. Si en este momento esos 5 millones se pueden utilizar para otras cosas, si en este momento todo es virtual, las casetas no tienen razón de ser, no hay por donde usted pueda justificarlas, Daniel, que puedan tener una funcionabilidad a futuro. Bueno, tenemos también a Eva Cerrito, saludos hasta San Miguel, Zuleima Hernández, Mauri Gutiérrez, el que se maneja en el ámbito médico, ¿qué postura denota el de sus compañeros en cuanto a los contratos y no plazas? Dice Genil Montejo Salazar. Bueno, yo personalmente este día en el diario de hoy di una posición que hoy sale publicada en función a que la figura de la compra de servicios profesionales es una figura injusta en tiempos de pandemia, especialmente porque está exponiéndose el trabajador de salud y particularmente los médicos. En tal sentido, la figura que se tendría que utilizar es contratación con las prestaciones de ley que son Seguro Social y AFP, y en el caso de los que ya están trabajando en la pandemia, los más antiguos, si va a existir ya plazas por ley de salario, que se les otorgue la plaza por ley de salario, y por tanto la figura que tiene que desaparecer en este momento es la contratación de servicios profesionales.
aunque haya más personal trabajando para el Estado y el Estado sea grande? Bueno, realmente tenemos que pensar que la pandemia ha llegado para quedarse. La pandemia no es de que con la vacuna terminó. La pandemia va para largo y las secuelas de la pandemia van a continuar. Por consiguiente, la reestructuración que tiene que hacer el Estado es en función de dar prioridad a qué es lo que más le interesa al pueblo salvadoreño ser atendido en este momento, y por donde usted lo quiera ver, aún encima de cualquier otro índole de los problemas que tenía la población salvadoreña, hoy en primer lugar aparece la preocupación en torno a la pandemia. Bueno, tenemos a otros que se han conectado: José Carlos Vázquez, Modesto Portillo, Dina, perdóname si lo pronuncio mal, Tiller. Bueno, hay otra pregunta de nuestra amiga Janil Montejo Salazar. ¿Será que el sector médico apoyará a los diputados de Nuevas Ideas o resentirá el abandono en la pandemia, ya que somos el país que más médicos ha perdido por falta de EPPs? Dos preguntas. EPP son los equipos de protección. Ok. ¿Cuántos médicos, tiene números usted en cuanto a médicos y el resto de trabajadores de la salud que han fallecido en esta pandemia? Son más de 150 médicos los que han fallecido, pero el dato exacto no lo tengo. Ahora bien, trabajadores de salud no solamente somos los médicos, hay personal de ambulancias, camilleros, personal de enfermería, hay todo tipo de trabajador del sector salud que se ha contagiado y que ha fallecido, pero también hay un número mayor de personal de salud contagiado que no ha fallecido, pero que ha llevado el virus a su casa y se lo ha transmitido a algún familiar que tenía alguna enfermedad crónica o algún anciano y que este sí ha fallecido. Entonces, hablar solo del trabajador de salud en sí mismo, creo yo que nos quedamos cortos ante la realidad de lo que ha sido el descuido y maltrato para con el trabajador de salud. Tendrán Nuevas Ideas, ganas, suficiente apoyo dentro de los trabajadores de la salud, a pesar de eso que observa? No puedo darle una apreciación tan amplia al respecto. Lo que sí no me cabe la menor duda es de que la mayoría de trabajadores de salud no nos sentimos protegidos por el actual gobierno, más al contrario, nos sentimos desprotegidos. Bueno, Dinora Cecilia Francia Orellana, María Julia García Solís, David Ortiz, Dinora Maya, Roger Melara, Norberto Achicas están con nosotros. Telma Marlene Rodas. Roger Melara dice: me pregunto yo, ¿para qué contenedores cuando en este país, bueno, no está preguntando, está un comentario, ¿verdad? Cuando en este país se está poniendo la vacuna en cualquier lado, están los militares haciendo ese trabajo, ¿por qué gastar innecesario o realmente no nos importa nada? María Torres también está con nosotros. ¿Qué conoce el doctor de la falta de plantas de tratamiento en Cisco, ya que es un grave foco de contaminación? Dice nuestra amiga Janil Montejo. Bueno, realmente en cuanto al Hospital de El Salvador, creo que todos tenemos varias apreciaciones al respecto. Yo siempre inicio diciendo, de alguna manera se están salvando vidas, más sin embargo, tengo un dato que es bien interesante, que todo aquel paciente que entra a la unidad de cuidados intensivos y que es entubado, de cada 10 que entra, uno es el que sale vivo, ¿verdad? Por esa razón es que días atrás se ha confidencializado la información, se ha vetado la información de lo que ocurre en el Hospital El Salvador, no la podemos conocer. Y en cuanto a la contaminación ambiental, eso es algo que todos lo sabemos que está ocurriendo, el tema de aguas residuales. En sí mismo, el hospital como tal no es un hospital, no tiene las características de un hospital. Lo que es, pues, es un pabellón de la Feria Internacional que se ha convertido en el dormitorio más grande de cuidados intensivos, porque pues definitivamente han puesto equipos de cuidados intensivos y han puesto el personal no adecuado, por cierto, para que dé respuesta. ¿Que han salvado vidas? Sí, han salvado vidas, pero lo que todos nos preguntamos es, ¿y la segunda etapa del Hospital El Salvador cuándo va a estar? La que se dijo un día que iba a estar
el 5 de agosto del año 2020. Estamos a 13 de enero del 2021 y todos los que pasamos por esa calle, pues podemos observar que el avance de la segunda etapa del Hospital El Salvador no se ve clara. El resto de hospitales han sido remodelados, han sido mejorados, han sido equipados. Una cosa es pintarlos, ¿verdad? Otra cosa es remodelarlos. Remodelación como tal creo que no se ha dado, sin temor a equivocarme. Bueno, está con nosotros también Alba Nagurney. Doctor Lara, felicidades, dice. Y Norberto A. Chicas, ¿cuántas pruebas de COVID se están haciendo por día? Estuve todo diciembre ahí y no escuché nada al respecto. Bueno, la verdad es de que la política de toma de muestras ha sido una de las grandes tareas pendientes que el gobierno ha tenido. Un día dicen estamos realizando 500 pruebas en tal municipio, otro día dicen estamos realizando 300 pruebas en tal municipio. No sé la cantidad de demanda insatisfecha que cada día sale de personas que llegan a los parques de los municipios donde se están tomando las pruebas y por no ser de los primeros 300 o los primeros 400 se quedan sin la prueba, pero la toma de pruebas creo que no ha sido una de las mejores decisiones que este gobierno ha tomado en cuanto a la forma de hacerlas. Y otra pregunta acá, ¿y los sindicatos médicos qué función tienen ahora? Dice Jenil Montero. Lo lamento, yo no soy médico sindicalista, por consiguiente no tengo una posición como tal. Lo que sí puedo decir es de que el sindicato de médicos del Seguro Social se le ha visto pues un papel bastante pasivo en torno a la pandemia en función de lo históricamente agresivo que había sido en otras ocasiones. Las escuelas de medicina, el colegio médico, tampoco se escucha mucho que den opiniones. ¿Qué pasa ahí? El mismo caso. Me imagino que de alguna manera, bueno, las universidades están adaptándose a este nuevo modo de vida, a las clases virtuales. Algunos grupos de estudiantes pueden ir al hospital, los que están a nivel de internado, pero hay otros que no, que están en los primeros años. Entonces, realmente las universidades en este momento están resolviendo más su razón de ser, que es la parte docente académica, ¿verdad? Y el Colegio Médico sí conformó una mesa técnica para el manejo del COVID, pero realmente no es una mesa vinculante con el gobierno, más aún así siempre está dando opiniones técnicas, científicas en torno al manejo de la pandemia. Hay un tema que nos toca a los de la diáspora. En Voz de Washington Media, pues lógicamente es un esfuerzo desde la diáspora acá en el área metropolitana de Washington, DC, y es aquello del PCR. Así, pregunta bien puntual. ¿Qué tan confiable es que un pasajero que se hizo la prueba de PCR 72 horas antes y se sube al avión, realmente va sano, por decir algo, no lleva el virus, no va a contagiar? Bueno. Uno, ¿verdad? Y dos, no hay otras alternativas que sean mucho más prácticas y más convenientes para los que queremos visitar El Salvador. Bueno, en este momento decirle de que el virus ha tenido muchas transformaciones, muchos cambios en su comportamiento. Solo en una cosa, el virus sigue siendo fiel a su inicio: el nivel de contagio y el nivel de transmisibilidad a lo largo del tiempo. Si una persona 72 horas antes de montarse a un avión se hizo la prueba y la prueba le da negativo y en las siguientes 24 o 48 horas se contagia y es portador asintomático, si esta persona va con su mascarilla dentro del avión, no va a contagiar a nadie. Y las demás personas también tienen la responsabilidad de llevar su mascarilla. Entonces, con tener este método de protección de barrera, que es la mascarilla, el infectado como la persona sana que va dentro del avión, no tiene por qué preocuparse. Lo que sí es importante es la concientización del uso de la mascarilla. Bueno, tenemos a Monchi Rafael, saludos. José Díaz también nos está saludando.
María Torres, felicidades al doctor que está hablando con la verdad. Mena Lazo Ubaldo, allá en California. René Alonso. Norberto Chicas. Pues tengo ahí quizás, mire que ya vamos a llegar a la hora. Un par de puntitos que se nos han venido quedando por aprovecharlo a usted, dada su profesión, ¿verdad? Más que por su candidatura. Es que eso es lo que tiene que ser el ABC de mi candidatura, y que usted, a todas las personas que en Washington nos están escuchando, o en cualquier otro país o en cualquier otra ciudad, tiene amigos en el departamento de San Salvador, los motiven a dar el voto al doctor Ricardo Lara, que quiere llegar a la Asamblea Legislativa, especialmente por eso, porque por ser médico sé lo que se tiene que llegar a hacer en torno a la pandemia y especialmente a la legislación sanitaria que se tiene que regular y mejorar para poder controlar este flagelo que no está atacando solo a El Salvador, sino que al mundo entero. Cuando usted dijo que el COVID-19 llegó para quedarse un buen rato, ¿qué estimaciones tendría? Bueno, lo que hemos tratado de extrapolar los epidemiólogos que conocemos un poco de la historia natural de las enfermedades que se han convertido en pandemias. La última pandemia que vivió la humanidad fue en 1918 y sus últimos aletazos, por decirlo de alguna manera, llegaron cerca de 1923. Acá hay algunas universidades de los Estados Unidos que ya están hablando que dejará de ser un problema de salud pública el COVID-19 por el 2024, lo que quiere decir que estamos para largo con la pandemia, y que se ha llegado para quedarse es que hoy es pandemia, pero el día de mañana será una enfermedad más que se tendrá que contabilizar epidemiológicamente, pero que ya no va a tener el nivel de interés epidemiológico que tiene en este momento, sino que será una enfermedad más que de pronto, hasta dentro de los esquemas de vacunación, tendrán que modificarse y tenerse contemplado la vacuna contra el COVID-19, el cual se va a ir modificando a lo largo del tiempo, así vaya evolucionando y mutando la cepa del virus de transmisión. Entonces, sí, cuando usted habla de Europa, se habla 50 millones, si no mal no recuerdo, ¿verdad? Más o menos fue el promedio de gente que murió, y la población era muchísimo menos. Ahora la población pasa de los 7,000 millones. Es un poco más complejo, ¿verdad? Bueno, significa que vamos a tener COVID y vacuna por un buen rato. Todo depende de que se dé un buen manejo, y sí, definitivamente se va a necesitar criterios más técnicos, más científicos a la hora de legislar al respecto, ¿verdad? Epidemiológicos. Sí. Bueno, Carlos Enrique Pérez, José Fernández, dice Norberto Achicas, ¿por qué? Bueno, ya lo hablamos, Norberto, sobre el COVID-19, ¿por qué lo exige el gobierno de El Salvador? Dice, si al llegar y regresar de El Salvador no la verifican. Bueno, Estados Unidos no la ha estado pidiendo, aunque parece que hay por ahí una noticia de que la iban a comenzar a pedir, no estoy seguro. Sí, estoy seguro. En el periódico, en el diario de este día, sale que Estados Unidos empezará a exigir la prueba de COVID negativa para poder ingresar al territorio norteamericano. Ok, vamos a ver cómo la regulan, ¿verdad? Yo he visto otras opciones, por ejemplo, la de los panameños, que allí lo hacen en el aeropuerto a la llegada, y los ticos que piden un seguro de médico hospitalario. ¿Cómo ve esas otras opciones? Bueno, los seguros médicos hospitalarios pueden ser buenos, pero si la capacidad instalada del sistema de salud ha sobrepasado la capacidad de respuesta de atención, de nada le sirve a usted tener un seguro médico si no va a tener cama hospitalaria, si no va a tener oxígeno, si no va a tener espacio donde ser atendido. Por consiguiente, esa medida tiene que ser utilizada mucho más adelante, no en estos momentos. En estos momentos lo único que queda es
confiar en la certeza de las medidas preventivas y que la persona que ingrese al país, pues definitivamente ingrese con una prueba de COVID negativo 72 horas antes de ingresar al país de destino, independientemente del lugar de procedencia. En El Salvador todo está monopolizado por el sistema de salud, ¿verdad? Lo que es la prueba y lo va a estar lo que es la vacuna y lo que es el tratamiento de los casos de COVID. ¿Es Exactamente. correcto eso? Es correcto. Estaría bien que se aperturara que también las clínicas privadas o los hospitales privados tuvieran acceso a medicinas y tuvieran sus propios espacios para tratar a los pacientes de COVID. Bueno, algunos hospitales tienen ya el ingreso a pacientes con COVID, lo tuvieron en lo mejor de la pandemia, en la primera ola, en la etapa más fuerte. Hubieron hospitales que habilitaron áreas específicas para pacientes y ser tratados como pacientes COVID y eso se ha dado. También ya en este momento hay laboratorios que realizan la prueba de COVID, lo que sí es lastimoso, pues de que en estos momentos la prueba es sumamente cara, ¿verdad? Una prueba que ronda arriba de los $100 le convierte en una prueba de difícil acceso para toda la población, lo cual creo yo ya en estos momentos debería de existir más un criterio para la toma de prueba y que el Estado absorba completamente ese gasto. Pero bien, ya en este momento ya se dio el paso y algunos laboratorios ya realizan la prueba, pero sí yo creo que es demasiado oneroso. Más sin embargo, el hecho que sea caro no es que sea una cantidad antojadiza, sino que realmente todo lo que conlleva la realización de la prueba, la toma de la prueba, el descarte del material que se utilizó a la hora de hacer la prueba, es también sumamente costoso. Eso es innegable. Tenemos a Yolmar Al Norberto Chicas, dice, a partir del 26 de enero comenzará a exigir, creo que se refiere a los Estados Unidos. Edith Ortiz, ¿verdad? Tenemos a Edith Ortiz. Yenil Montejo Salazar dice, Daniel, acerca del regreso a clases para los cipotes, ¿verdad? Los escolares, ¿cuál es la recomendación que usted daría, doctor? Bueno, se ha criticado mucho que mientras bares, discotecas, centros comerciales siguen abiertos, las escuelas siguen cerradas. Yo soy de la opinión que mientras el contagio comunitario esté en una forma descontrolada, como lo tenemos en este momento, lo mejor es que los niños pues no vayan a la escuela. Lastimosamente lo tengo que decir así. Los niños no los puede controlar usted un grupo de 10, 15, 20, 30 niños y en una escuela ya no digamos y más, no sabemos de hecho cuál va a ser el comportamiento de los niños salvadoreños cuando regresen a la escuela, la euforia con la cual van a regresar. Entonces, mientras el contagio comunitario esté descontrolado, el regreso a clases va a tener que estar pospuesto. Ahora bien, creo yo que la medida no se han querido como sentar y analizar en función de que si esto debería de aplicar desde niños de parvularia hasta universitarios o si, por ejemplo, ya el nivel de conciencia que tienen los estudiantes de bachillerato es diferente a controlar a los niños entre los 5 años a los 13 años, 12, 13 años, pues creo que se podría también priorizar y ver cuál es la población que de plano no puede ir a la escuela todavía porque por su edad no son dueños de sus actos, no son dueños irresponsables de su autocuido, versus los que sí pueden ser ya responsables del autocuido. Bueno, ¿usted cree, hemos hablado de la falta de certeza de las medidas que ha tomado en muchos casos el Ejecutivo? ¿Usted cree que esto va a mejorar una vez que pase la elección del 28 de febrero? ¿Cree que va a haber una mejor comunicación entre la Asamblea y el Ejecutivo, independientemente de los resultados, porque ya no va a estar el elemento campaña electoral? Bueno, definitivamente de que en estos momentos la pasión por las elecciones siempre va a jugar un papel importante a la hora de tomar decisiones, ¿verdad?
y muy posiblemente, independientemente de los resultados, sean los que el Ejecutivo quiere, no sean los que el Ejecutivo quiere, veremos cambios drásticos en las estrategias que se tengan que tomar. En tal sentido, yo soy de la opinión que lo que tenemos que trabajar, y parte de ello es la campaña, la contienda electoral, es hacer conciencia del autocuidado de la salud, el autocuidado de las personas, y recordar que la vacuna no va a ser lo que venga a solventar el problema al 100%. Solo una preguntita antes de darle casi la última o penúltima del cierre. Los protocolos que se han estado dando por parte el caso de la doctora Barrientos, ¿verdad? El caso de la gente que utiliza los tés y todos esos vegetales para fortalecer su sistema, para responder cuando está inicialmente el virus, las medicinas al alcance de todos, como la aspirina y la ibuprofeno y las otras. ¿Qué tanta confianza le tiene usted a eso? Bueno, realmente a esta doctora nunca más se volvió a escuchar, ¿verdad? Después de su debut en un programa de mucha audiencia. Realmente, posiblemente ella haya atendido en algún momento pacientes COVID, pero no los atendió con el protocolo ya previamente establecido, y también posiblemente lo que ella atendió fueron pacientes leves. En tal sentido, la pandemia y la enfermedad misma nos ha venido a demostrar que no es con té ni con ibuprofeno que se va a curar la enfermedad. De hecho, hay pacientes asintomáticos positivos que no presentan ningún signo, que no necesiten más que hidratarse, pero también hemos visto cómo hay pacientes que necesitan medicamentos mucho más sofisticados para poder salvarles la vida. De hecho, hoy por hoy, en este momento, se está discutiendo qué tan efectivo es el uso del plasma, pero más sin embargo, se ha utilizado el plasma y se sigue utilizando el plasma. Entonces yo creo que es bien importante y ser responsable en categorizar el tipo de enfermo COVID. No es lo mismo el asintomático positivo como el positivo leve, positivo moderado, al COVID grave, que tiene que ser ingresado, y dentro de los que son ingresados hay unos que necesitan oxígeno de alto flujo y otros que necesitan oxígeno de nivel normal, como es el uso de una bigotera, pero que al final del día necesita hospitalización. Pues el uso de la medicina alternativa en todos los países de la región latinoamericana sabemos bien que siempre van a existir, y es por demás que a un convaleciente no le quieran estar dando que sopa de frijoles, sopa de mora y todas esas cosas para que se recupere, y los tés que son muy propios de nuestras tierras, pues posiblemente no maten, no hagan daño, pero sí son a la par de los medicamentos basados en evidencia que están dentro de los protocolos de atención. Y el tipo de sangre, ¿qué tan cierto es que juega un papel bastante determinante en la gravedad en muchos casos? Bueno, realmente ha sido muy determinante ver cómo controla la carga viral, ¿verdad? Al transfundir plasma de una persona convaleciente, a muchos definitivamente les ha ayudado a que la carga viral se controle y no se eleve, o su capacidad de mutación no sea tan agresiva. Sí ha ayudado, pero en estos momentos se está buscando otras alternativas que no sea solo el uso de plasma para contrarrestar el crecimiento de la carga viral. Bueno, dice muy buena opción para nuestras elecciones, dice éxito, dice Yanil Salazar, muy satisfecha con sus respuestas. Norberto A. Chicas, ¿por qué es tan cara la prueba COVID en El Salvador? Dice, creo que algo explicó usted de eso, ¿verdad? Y el gobierno no está haciendo nada para modificar el sistema para restablecer de forma presencial las clases. El método que están utilizando es totalmente deficiente. Es un reto bastante grande aún en Estados Unidos, ¿verdad? La vuelta
a las escuelas. ¿Y las escuelas por qué no se utilizan para vacunar? ¿No lo vería usted como una buena opción? Bueno, realmente yo soy de la opinión que los 262 municipios de El Salvador tienen establecimientos de salud. Dentro de sus unidades de salud tienen clínicas del programa de vacunación. Por consiguiente, no sé cuál es la razón de estarse quebrando la cabeza en dónde realizar las vacunaciones. Ahora bien, queremos hacerlo al aire libre. El Salvador tiene una particularidad. Así sea el cantón más lejano del departamento de la Unión, o así sea el cantón más cercano o la colonia más exclusiva de la capital, todos tienen en común una cancha de fútbol. Lo pueden hacer en las canchas de fútbol en época de verano. Lo queremos hacer al aire libre, lo queremos hacer con distanciamiento social. ¿Qué mejor que las canchas de fútbol? A donde usted quiera. De hecho, hay estudios en este país del significado antropológico de las canchas de fútbol para la sociedad salvadoreña. Desde la colonia más exclusiva hasta el cantón más pobre, tiene su cancha de fútbol y cada una, en base a sus posibilidades, les da el cuidado y el mantenimiento para de pronto ser el lugar más atractivo y de mejor convivencia para los ciudadanos de esos lugares. Entonces, perfectamente se pueden llevar las jornadas de vacunación contra el coronavirus a cualquiera de las canchas de todos los cantones. Creo que el tema de las cabinas ha sido un tema innecesario por donde usted lo quiera ver. El transporte y manejo de la vacuna sería otro elemento que las canchas no sé. Volvemos al punto de que yo estoy dando premisas sin conocer el inserto que trae las vacunas, donde están las especificaciones de cuáles son los niveles de temperatura que se tiene que manejar. Siendo así, posiblemente, si son vacunas que van a necesitar cadena de frío con refrigeradores especiales, pues de plano se tendrán que buscar alternativas de puntos de vacunación que garanticen que la cadena de frío se cumpla debidamente. Esto yo lo digo siempre y cuando se conozca el inserto que trae la vacuna y conozcamos el tipo de biológico que se le va a poner al pueblo salvadoreño. Gracias, doctor. Mire que una plática que yo pensé que iba a ser eminentemente política se nos volvió para hablar del COVID, pero de veras apreciamos que nos comparta toda esa información, ¿verdad? Que es bien útil para los votantes. Al final del día, lo que usted dice, esto es lo que yo soy, ¿verdad? Un médico que voy a ir a hacer lo mío, pues, desde la legislatura. Y muchos me preguntan, ¿por qué querés ir a la Asamblea Legislativa con el desprestigio que se puede salir de ahí? Yo siempre digo esto para terminar, Daniel. No sé cómo puedo entrar a la Asamblea Legislativa, pero sí sé cómo quiero salir. Y quiero salir siendo un salvadoreño que deja un mejor legado al país, al sector salud, un mejor código de salud, al gremio médico y al sector salud clase trabajadora, mejores herramientas para que se puedan defender en el futuro y no existan tantos privilegios de compadrazgo como ha existido a lo largo de los últimos 30 años. Y si usted quiere sumarle a los 32 años, con los 2 años del actual gobierno, que ha sido más nefasto que los 30 años juntos, pues definitivamente estoy dispuesto a hacer este esfuerzo de llegar a la asamblea. Soy un hombre de 50 años de edad que quiere estar un periodo, si así lo permite el pueblo salvadoreño, y luego regresar a mi función de médico. Me gustaría retirarme haciendo academia, jubilarme y dedicarme a escribir, dedicarme a la docencia, pero sabiendo que he podido contribuir con un nuevo código de salud más acorde a los nuevos retos que vive la humanidad en torno a la salud pública, y también poder contribuir al código municipal en el tema de salud pública.
Creo que somos algo contemporáneos en la universidad, Sí, ¿verdad? Porque más o menos por ahí ando yo también. Saludos también a Verónica de Marín. Montejo Salazar nos hace una de las últimas preguntas y si se puede hacer casa por casa. no estoy de acuerdo. Lo lamento con todo el respeto de los candidatos que andan haciendo casa por casa. Es casi estar llevándoles la visita, llevar el virus a la par en una casa donde usted no sabe si hay una persona con cáncer, si hay una persona con quimioterapia, si hay un anciano arriba de 70 años de edad, donde no sabemos si hay una persona con insuficiencia renal crónica, no sabemos si hay una persona que pueda tener un cáncer que no ha sido diagnosticado y llevarle a la par el virus. Me parece que el casa por casa es un acto completamente de irresponsabilidad en este momento, el cual se puede atribuir a la pasión que genera la euforia de la campaña misma, lo que ha sido tradicionalmente, entre más casas se visitan, más posibilidades de quedar hay. Yo creo que el mejor acto de patriotismo y el mejor acto de proselitismo que se puede hacer es garantizar el autocuido de la población. Yo que más quisiera que poder ir casa por casa y estrecharle la mano posiblemente a 50,000 votantes y decir, bueno, si le di la mano a 50,000 votantes, 30,000 tal vez votan por mí, pero son 50,000 posibles contagios que se pueden multiplicar por 10 y no se multiplican por más. Y entonces esto es para no terminar una pandemia de la cual desconocemos mucho, de la cual lo único que puedo decir en este momento, 13 de enero del 2021, es que el contagio comunitario el gobierno no lo ha podido manejar, no lo ha podido controlar y por esa razón han decidido tapar la información y declararla de forma confidencial, a modo tal que nadie sepa qué es lo que realmente está ocurriendo. Quisiera aprovechar y darles un dato más. Uh-huh. Si hacemos una comparación del número de salvadoreños que mueren por enfermedad natural en los últimos 5 años atrás y comparamos con el número de salvadoreños que murieron de muerte natural en el año 2020, se nos hace un aproximadamente más de 10,000 salvadoreños que posiblemente murieron de COVID. Lo que quiere decir que esa premisa que murieron 2,000 salvadoreños de COVID es mentira. Podemos hacer una comparación donde nos salen más de 8,000 salvadoreños que murieron de neumonías atípicas, que murieron de cualquier enfermedad que le hayan querido poner, hasta no demostrar lo contrario. Y lastimosamente no se pueden ir a hacer exhumaciones, no se va a demostrar lo contrario. Pero la duda y la hipótesis aquí queda. Han sido más de 8,000 salvadoreños los que posiblemente murieron de COVID y el actual gobierno lastimosamente prefirió ocultar la información con fines electorales definitivamente. 2 puntitos. Uno, ¿cómo ve usted los resultados en San Salvador? Vamos a suponer que hoy es 1 de marzo. A partir de la realidad de este momento, ¿cuál es su lectura? Bueno, las encuestas están ahí. Las encuestas son la foto en un momento determinado. Si se sigue haciendo el trabajo como cada candidato lo está haciendo, pues tendrá los resultados que tenga independientemente del instituto político, pidiendo el voto por rostro. Y si el gobierno pues se le sigue sacando a la luz pública los errores de corrupción, se le sigue sacando a la luz pública y demostrando la ineficiencia, como el caso de las cabinas, pues definitivamente yo creo que va a ir cambiando el resultado que esto va a tener. Con esto yo no me puedo atrever a darle un pronóstico de cuántos diputados va a sacar el departamento de San Salvador por cada partido. Lo que es una realidad. Son 24 escaños los que se están compitiendo por el departamento de San Salvador y será el electorado el que decida a quién endosarle el voto. Podemos ver cómo en estos momentos, por ejemplo,
En salud pública hablamos mucho del índice de necesidad distributiva. Podemos ver cómo las canastas solidarias las están llevando a colonias de población que no las necesita. Entonces, mientras hay población que sí necesita una segunda, una tercera canasta solidaria en este momento, las están llevando a otras colonias que no lo necesitan, y eso pues también va a jugar un papel determinante porque está demostrando el nivel de proselitismo. De igual manera, algo tiene que estar ocurriendo, y yo creo que la población de la capital especialmente, por no decirlo de todo el territorio nacional, se ha de preguntar de dónde esta campaña tan millonaria del partido de gobierno, ¿verdad? Yo creo que en la historia de El Salvador nunca se había enarbolado tanto la figura de una persona como en el caso actual del actual presidente, donde los candidatos a diputados ni tan siquiera se sienten orgullosos de su trayectoria personal y profesional, sino que lo que dicen es: quiero llegar a ser diputado para facilitarle la gobernabilidad al presidente. Yo creo que eso pues raya con la inteligencia de los ciudadanos, ¿verdad? El ciudadano lo que quiere es oír propuestas, y gobernabilidad no quiere decir dar cheque en blanco para que se haga lo que quieran. Y lo más peligroso, que todos estamos claros, porque lo vimos el 9 de febrero, es que el actual gobierno lo que quiere es una dictadura, lo que quiere es una dictadura a lo cubano, una dictadura a lo venezolano, y es algo a lo que los hermanos salvadoreños que están allá en la diáspora tienen que ayudarnos a combatir eso, a que exista un equilibrio de poderes desde la Asamblea Legislativa. Si nos cambian las reglas del juego de la democracia a través de cambiar la Constitución, pues definitivamente se va a implementar una dictadura aquí en el país, y pues vamos a perder lo poco que democráticamente hemos ganado, el Estado de Derecho, lo que hemos ganado en función de los derechos individuales como seres humanos, como ciudadanos. Doctor, hay un videíto de 29 segundos que me gustaría compartirle ya antes de dejarlo ir. Veámoslo. Claro. Lo voy a poner y usted me dice después. Asamblea genuflexa al Poder Ejecutivo, es decir, la Asamblea Legislativa tiene que hemos tenido a lo largo de todos los años donde el presidente manda prácticamente en la Asamblea. En lugar de tener un balance de poder, lo que has tenido una Asamblea genuflexa al Poder Ejecutivo, es decir, la Asamblea Legislativa tiene que votar como dice el presidente. ¿De qué nos ha servido eso? De darle cheques en blanco al presidente, y lo que hemos tenido en el país, que ha sido pobreza, desigualdad, exclusión, un sistema de salud y de educación paupérrimo, inseguridad, saqueo del Estado, corrupción, que hemos tenido a lo largo de todos los años donde el presidente manda prácticamente en la Asamblea. Vale, En lugar de tener un balance de poder... No sé si pudo escuchar. Lo escuché perfectamente, y ahí lo que yo le puedo decir, Daniel, es que ahí se cumple. Cada quien es esclavo de sus palabras. Cuando él dio esa entrevista, cuando él dijo eso, creo yo que estaba viéndolo desde un cristal diferente al que lo está viendo hoy, y que me imagino que al ver ese video ha de lamentarse, porque hoy vemos todo lo contrario a lo que él está promoviendo. Yo veo el 100% aplicable al caso. Exactamente. Lo que lastimosamente en este país no se da es por qué no hay ese enfrentamiento de medios de comunicación donde presionen para exigirle entrevistas al presidente de la República y de explicaciones de videos como ese que se hicieron tantos años atrás y que hoy en este momento son resonancia que tienen que hacernos ver hacia dónde nos quiere llevar. Sí, la verdad es que a veces lo que usted dice, ¿verdad? Esclavo de sus propias palabras. Bueno, doctor, yo quiero agradecerle por la oportunidad de conversar con usted, por habernos vertido todos estos conceptos, ¿verdad? Y